Juan capítulos 4 al 6. Su testimonio es la historia de cómo Cristo ha hecho la diferencia en su vida. Qué importante es que demos testimonio, porque dar testimonio lo que es en sí es contar aquello que hemos vivido y cómo vamos a poder callar aquello que nos ha hecho tan bien. Por ejemplo, en mi caso, uno de los primeros capítulos del podcast fue contar mi testimonio, qué es lo que me había pasado para decidirme a crear un nuevo podcast y hablar de aquello que me iba ayudando a crecer espiritualmente y también a contar cómo me había cambiado la vida tras ese encuentro con Cristo. Pues igual le pasó a la mujer samaritana, igual. Y aquí el contexto es mucho más fuerte porque si nos metemos en ese contexto cultural, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. ¿Por qué? Los judíos veían a los samaritanos como herejes, porque lo que estaban haciendo era mezclar la fe judía con otras influencias paganas, es decir, un mix de todo, un poco de aquí, hago esto otro no, o sea, se hicieron como una religión a su medida, por así decirlo. Y esto es muy significativo porque Jesús lo que está haciendo en este caso, al dirigirse a esa mujer samaritana, es romper las barreras culturales y sociales, ya que en aquel tiempo los rabinos ni siquiera hablaban con mujeres en público. Era como muy raro ver a un rabino hablar con una mujer. O sea, muy pero que muy extraño. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí en este capítulo 4? Jesús estaba cansado de tanto andar, entonces se sentó junto a un pozo. Y aquí, antes de continuar, cuando él le pide a la mujer de beber, vemos cómo genuinamente se está sometiendo a nuestras limitaciones humanas, porque Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Entonces vemos cómo él también pues pasa por cansarse, también se duerme, o sea, es humano. Y esto es lo que nos sucede a nosotros, que en muchas ocasiones estamos cansados, en muchas ocasiones obviamente es necesario dormir, descansar. Y bueno, pues lo que sucede es que le pide a una mujer samaritana de beber. Y el agua lo que está simbolizando es la vida dada por Dios. La mujer cuando le pide beber le impacta porque es como, me estás pidiendo tú de beber a mí, tú que eres judío, yo que soy de Samaria. O sea, no me cuadra. Entonces lo que le responde Jesús es, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habías pedido a él y él te habría dado agua viva. Agua viva es algo que se repite constantemente en estos capítulos y él está enseñando y repitiéndose sobre esto porque Jesús está prometiendo un agua que sacia la sed para siempre, a diferencia de esa agua física del pozo. Y luego también el agua viva es una referencia al Espíritu Santo y a la vida eterna que Jesús está ofreciendo. Ojo, una metáfora del bautismo y de la gracia de Dios que satisface la sed espiritual del alma, porque lo que suele contrastar en estos capítulos es el alimento que perece, ya se va el alimento, y el alimento que no perece, el alimento eterno. Entonces la conversación va transcurriendo y dice, ¿cómo tienes este agua? Entonces Jesús le sigue explicando a la mujer, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua del pozo. Pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Ese agua que Jesús está ofreciendo es la palabra. O sea, y la clave aquí es el que beba del agua que yo le dé. O sea, al final somos humanos, todos tenemos sed. Y esta sed de la que Jesús habla es una imagen de necesidad y anhelo espiritual que todos tenemos. Luego le dice a la mujer, Señor, dame de esa agua. Jesús le va reconociendo todo lo que ella ha dicho porque le dice, ven con tu marido, y la mujer le es sincera y habla de como que ella había tenido 5 maridos y el que ahora no tenía no era marido suyo. Y no lo sabía, pero indagando en el estudio me he dado cuenta que no solo está mostrando su conocimiento divino de la vida de la mujer, sino que también podría estar haciendo un comentario simbólico sobre la idolatría de los samaritanos, ya que ellos, como os he comentado, habían mezclado el culto a Dios con la adoración de los falsos dioses. Entonces, esos 5 maridos pueden ser interpretados como los dioses falsos de los pueblos paganos con los que los samaritanos se mezclan.
Así que bien, Jesús reconoce que ha dicho la verdad y le sigue diciendo, Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad, que esta es la base de la verdadera adoración, adorar en espíritu y verdad, todo esto junto. Sé que va a venir el Mesías, es lo que le dice la mujer, y le responde Jesús, yo soy. Yo soy es ese nombre divino con el que Dios se le revela a Moisés en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Y dice Jesús, yo soy el que está hablando contigo. Es decir, que Jesús le está revelando que Él es el Mesías a la mujer pecadora. O sea, fijaos, esto para los judíos, para los líderes religiosos de esos tiempos, esto te podía explotar la cabeza, porque cómo alguien está diciendo que es el Mesías y justamente se lo está diciendo a una mujer pecadora. Es que no les cuadraba. Así que vemos cómo la samaritana, la mujer, deja su cántaro, que ese cántaro es símbolo de su vida anterior, corre hacia el pueblo y va compartiendo esto a la gente. Es decir, se convierte en una evangelizadora al contar a su pueblo acerca de Jesús. Y es uno de los primeros ejemplos de evangelización en el Evangelio de Juan, y es significativo que sea una mujer y además samaritana la que está desempeñando este papel. O sea, es muy fuerte. Así que Jesús sigue contando, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Y esto es cuando sus discípulos vuelven y lo ven hablando con la mujer, que también se extrañaron, les impactó a los discípulos que hablase con una mujer, y además una mujer samaritana, y le dijeron que comiese. Sin embargo, Jesús les contesta esto, que tiene para comer un alimento que ellos no saben, y que el alimento de él es hacer la voluntad del que me ha enviado, que ese es Dios, y llevar a cabo su obra. También habla del sembrador y del segador, que unos siembran y otro es el que siega o los que siegan. Y continúa hablando de los samaritanos, que cuando esta mujer va a contar su testimonio, por eso es importante contar el testimonio, porque puede ayudar a muchísimas personas y muchas personas se pueden ver identificadas con tu situación. Entonces, muchos samaritanos creyeron en él por las palabras de la mujer. Ojo, y esto era muy difícil creer a la mujer, y más a una mujer que se supone que era pecadora. Entonces, esto impacta, porque están creyendo en la palabra del Señor y en que Él es el Mesías a través de ese testimonio. Me ha dicho todo lo que he hecho, esto es lo que decía la mujer. Fueron más los que creyeron por sus palabras, porque luego le pidieron a Jesús que se quedase con ellos, los samaritanos, y pues estuvo 2 días con ellos. Entonces, gracias a estar con ellos y compartir con ellos y aquello que les enseñó, dice que fueron más los que creyeron por las palabras de Jesús que por las palabras de la mujer, porque ya ese testimonio habían creído a través de él, pero lo estaban viendo y escuchando con sus propios ojos y oídos. Pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Es decir, los samaritanos simplemente por la palabra de Dios creyeron. Luego va Jesús a Galilea, que tiene un buen recibimiento. Luego hace el segundo signo en Caná, que es la curación del hijo de un funcionario real, donde él fue a rogarle a Jesús por su hijo, que tenía un hijo que se estaba muriendo. Así que Jesús lo que viene a decir aquí es, si no veis signos y prodigios no creéis. Sin embargo, el hombre le siguió rogando y le dijo como que su hijo sería curado. Entonces, el hombre cree en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Cuando llega, comprueba que su hijo se había curado, y justamente se había curado a la hora en la que Jesús había dicho que se había curado. Así que este fue testimonio y creyó tanto él, tanto el funcionario real, como toda su familia. Este es el segundo signo de Jesús, que vemos que el primer signo fue las bodas de Caná, donde este signo lo que hizo es persuadir a sus discípulos, que fijaos que la boda es la mejor de las fiestas, y luego el segundo signo, a quien expresaudió, fue al oficial judío y a su casa, que en este caso este signo se hace en la peor de las tragedias, que es la muerte de un hijo. Y vemos cómo a los samaritanos no les hizo falta ningún signo, simplemente con la palabra de Dios creyeron. Continuamos con la segunda fiesta en Jerusalén, primera posición a la revelación, el capítulo 5, que es la curación de un enfermo en la piscina de Betseda. Habían enfermos, discapacitados, esperaban la agitación del agua porque decían que un ángel del Señor se lavaba, y con esas olas de cuando se lavaba el ángel del Señor, el primer enfermo que entraba a la piscina se curaba. Sin embargo,
lo que le pasaba a este hombre es que no tenía quien le metiese. Llevaba 38 años enfermo y Jesús lo vio y le preguntó que si quería ser curado, porque no todo el mundo acepta ser curado. Jesús le da esa opción, esa libertad de aceptar o rechazar su sanación. Entonces, primero, como que limita el poder de Dios porque le dice que no tenía nadie que le metiese, entonces lo ve un poco imposible, y aquí lo que hace es limitar, como muchas veces nosotros hacemos, limitar esa ayuda de Dios a sus propias ideas, y nos está atreviendo a pensar más allá de lo que su mente concibe, porque muchas veces encasillamos a Dios en un cuadradito y es como, Dios solo puede hacer esto, no puede hacer todo esto, aquello, pero para Dios no hay nada imposible. Es decir, el poder de Dios es infinito. No como nosotros, que somos limitados, pero Dios es ilimitado. Bueno, pues como curó un sábado, ya tenía ahí a todos en contra de él porque había curado un sábado, que el sábado era el día de descanso y se supone que no se debía trabajar según la ley. Entonces Jesús le responde diciendo, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. ¿Qué vemos aquí? Sí que es cierto que Dios dice que descansa el séptimo día, pero a pesar de descansar ese séptimo día en la creación, no ha cesado de obrar en esa misma creación. Dios en ningún momento toma vacaciones ni toma días libres como lo hacemos nosotros. Es que tenemos que saber diferenciar a Dios del hombre, porque Dios no es igual que nosotros. Entonces, este descanso del séptimo día no se hizo para beneficio de Dios, sino que se hizo para beneficio nuestro, para beneficio del hombre, porque es necesario descansar. Y aquí, cuando está comentando esto, se hace y reconoce que Él es Dios, o sea, Jesús es Dios. Entonces, por esto, los judíos trataban de matarle porque quebrantaba el sábado y además llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo Dios. Esto era muy fuerte y muy impactante. Y bueno, y sigue siendo impactante, pero sobre todo en aquella época, ¿cómo podías decir eso? Y más sobre Dios, que ellos como que tenían un respeto enorme. Continúa con el discurso sobre la obra del Hijo, que es Jesús. Él habla del ejemplo, que lo que ve hacer al Padre es lo que hace Él. Dice, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. El Hijo da vida a los que quiere. El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, en Dios, es decir, obtendrá esa vida eterna. No incurrirá a juicio y dice que ha pasado de la muerte a la vida. Ojo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Y volvemos al tema del testimonio. Dice Jesús, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Juan dio testimonio de la verdad y Juan era la lámpara que arde y alumbra. El testimonio que habían dado sobre Jesús no era simplemente de Juan el Bautista, sino de las obras que también había realizado Jesús, del testimonio del Padre, o sea, Dios Padre ya hablaba de Jesús. Las Escrituras, que en esta fuente de vida tienen centro y fin a Jesucristo. En todo momento las Escrituras están señalando a Jesús. Luego también Moisés dio testimonio de Jesús y el Espíritu y los discípulos. Entonces, no él estaba dando testimonio de él, sino que tenía más de una persona que daba testimonio de él. El testimonio de Jesús, por supuesto, es mayor que el testimonio de Juan y dice, las obras que realizo dan testimonio de mí. No recibo la gloria de los hombres. Y dice, si creyerais a Moisés, que ellos se supone que creían a Moisés y en la ley, que eran tan estrictos de que se tenía que cumplir, por ejemplo, en este caso lo del sábado, por lo que estaban denunciando a Jesús por curar en sábado, si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Podemos conocer la Biblia sin tener su palabra morando en nosotros. Te puedes saber todos los versículos de la Biblia de memoria, pero si no los cultivas y los conservas en tu corazón, ni los pones en práctica, no sirve de nada. La palabra del pan de vida, nueva oposición a la revelación. El capítulo 6 comienza con la multiplicación de los panes, que el pan que da Jesús simboliza la sabiduría, palabra y su cuerpo. Jesús pregunta a Felipe para probarle porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y estaba utilizando esta oportunidad, esta pregunta, para enseñar a sus discípulos. Andrés, el hermano de Simón Pedro, dice que había un muchacho con 5 panes y 2 peces, que también he descubierto, que no lo había descubierto hasta ahora, que puede ser que los 5 panes
hagan referencia a los 5 libros de la Torá, al Pentateuco, que son 5, los de la ley judía, y luego los 2 peces a las tablas de Moisés. Podía referirse a las tablas de Moisés o a la dualidad de Jesús, que es tanto hombre como Dios. Ojo, esto me ha parecido muy interesante y no lo sabía. Y me acuerdo en este Camino de Santiago que he hecho este año, que en una homilía estaba hablando de los panes y los peces, y en los anteriores evangelios sí que te aparecen los panes y los peces, y comentó el sacerdote: hubo un muchacho y nadie habla de ese muchacho. O sea, gracias a que el muchacho ofreció todo aquello que tenía, todos se saciaron. O sea, también es importante el gesto del muchacho, de que dio esos 5 panes y 2 peces, porque si no hubiese estado el muchacho, no se sabe qué hubiese sucedido. Entonces yo no encontraba esto. Digo, uy, mira que me estudié Mateo, Marcos, Lucas y no salía el muchacho. Y yo buscando al muchacho, pues aquí está el muchacho. Y vemos cómo lo poco es mucho en manos de Jesús, en manos de Dios. Partió, dio gracias, repartió la comida y quedaron saciados. También les dijo a los discípulos que recogiesen lo sobrante para que nada se perdiese. Al ver la gente ese signo, dijeron: este es verdaderamente el profeta que iba a venir. Jesús, sin embargo, huye al monte solo porque querían hacerlo rey, y no era el propósito ni la voluntad de Dios que lo hiciesen rey en ese momento. Jesús se reúne con sus discípulos después de esto, caminando sobre el mar, que los discípulos sienten miedo porque ven a alguien caminar sobre el mar, venir hacia ellos, y les dice Jesús: yo soy, no temáis. Que este mensaje es un mensaje de confianza en medio del miedo. Y el yo soy, os recuerdo que evoca el nombre divino y que por este nombre Jesús vence a las potencias del mal simbolizadas por el mar, por esas olas. Continúa con el discurso de la sinagoga de Cafarnaún, donde nos recuerda, nos repite que Él es el verdadero alimento por su carne y su sangre. La gente estaba en busca de Jesús tras este milagro del pan y los peces. Y Jesús les dice: no trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Aquí lo que está haciendo es contrastar las cosas materiales, que las cosas materiales perecen. Sin embargo, las cosas espirituales son eternas, es aquel alimento que permanece. Porque siempre, cuenta siempre uno de mis sacerdotes de la parroquia, que es muy bueno, que dice: mirad que he celebrado entierros, pero ningún entierro he visto un camión enorme de mudanza detrás persiguiendo a aquella persona que ha fallecido. Y es totalmente cierto. O sea, tú al cielo no te vas a llevar toda tu casa, todos tus bienes materiales, ¿no? Te vas a llevar lo que has hecho aquí, las cosas espirituales. La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Esto va repitiéndose constantemente. La gente le dice: Señor, danos de ese pan. Y de nuevo Jesús dice: yo soy el pan de vida. Aquí ya reconoce que es Él. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. O sea, cuando habla aquí de creer, también se refiere a confiar, a depender, a aferrarse. Esto simboliza un amor confiado. Y dice: así como el pan es necesario para la vida física, Jesús es necesario para la vida espiritual y eterna. O sea, sin Jesús, por ejemplo, si hablo de mí, no soy nada, no soy nadie. O sea, todo es gracias a Dios. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Los judíos estaban preguntándose en este momento: ¿pero este no es Jesús, hijo de José, y está diciendo estas cosas? Jesús continuaba hablando y enseñando: nadie puede venir a mí si el Padre que me envía no lo atrae. Serán todos enseñados por Dios. De nuevo, repite y añade: yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Ojo, ¿veis? Jesús baja del cielo y se hace hombre, o sea, el mismo Dios se encarna, ese verbo, esa palabra se hace carne, baja del cielo para estar con nosotros y entre nosotros. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para vida del mundo. O sea, la carne aquí está designando al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. Y lo que está diciendo es que para comer, por ejemplo, cuando alguien come, es
un acto de recepción. Entonces se nos llama a recibir ese pan y esa vida eterna. El hombre se alimenta de la palabra hecha carne, que es lo que sucede en la Eucaristía. Cuando nosotros tomamos ese pan vivo, Jesús se está entregando a nosotros. Por eso dice, el que come de este pan vivirá para siempre. Dice, Cristo nos da acceso de nuevo al árbol de la vida del paraíso, del que no será arrojado el hombre. Siguen los judíos discutiendo y les dice Jesús, si no coméis ni bebéis, no tenéis vida en nosotros. Por eso es muy importante recibir al Señor en la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. De nuevo, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La Eucaristía comunica a los fieles la vida que el Hijo recibe del Padre. Continúan y los discípulos se escandalizan por las palabras de Jesús porque al final está hablando de cosas muy fuertes y muy duras. Le dicen, dura es esta palabra. Y os voy a comentar lo que ponía en el estudio. Esto se refiere a eso que es difícil de aceptar, no a lo que es difícil de entender. Sin duda, estos discípulos encontraron las palabras de Jesús de cierta manera misteriosas, pero fueron las partes que sí entendieron las que les resultaron muy perturbadoras. Jesús les pregunta, ¿esto os ofende? Jesús está entendiendo la ofensa que muchos de sus oyentes tomaron de su enseñanza. Sin embargo, no cambió su enseñanza ni sintió que fue su culpa. Jesús no predicaba solo para complacer a su audiencia. Jesús, si hubiese predicado para complacer a su audiencia, no hubiese hecho la voluntad de Dios. Y vemos como en todo momento Él habla con la verdad por delante y Él defiende esa verdad porque Él viene a hacer la voluntad de Dios y es el mejor ejemplo de hacer la voluntad del Señor. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y son vida. O sea, la palabra de Dios da esa vida, da ese aliento que necesitamos día a día. Cuando en el Padre Nuestro dice, danos hoy nuestro pan de cada día, o sea, dice muchísimo esa frase. Si no se concede por el Padre, nadie puede venir a mí. Ojo a este versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Así que Jesús se dirige a sus 12 discípulos, o sea, porque estos discípulos habla de los discípulos de Jesús en general, no de los 12. En este momento es cuando Jesús se vuelve a los 12 y les pregunta, ¿también vosotros queréis marcharos? A lo que Simón Pedro le dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. O sea, vemos ese momento de fidelidad y de testimonio. Los mismos discípulos, en este caso Pedro, está dando testimonio y reconociendo quién es Él. Jesús termina diciendo, fijaos, yo os he elegido a vosotros, los 12, y sin embargo, uno de vosotros es un diablo, refiriéndose a Judas Iscariote, que diablo también en otras traducciones se ve como calumniador, difamador, falso acusador, que es lo que hizo Judas Iscariote, acusó falsamente a Jesús por unas 30 monedas de plata. Si os dais cuenta, en estos 3 capítulos habla de la importancia de creer, de confiar, de poner en práctica la palabra de Dios, de preocuparse por ese alimento que es eterno, no por aquel que perece. Porque sí, obviamente somos humanos y necesitamos comer, pero también necesitamos ese alimento espiritual, también necesitamos a Jesús, recibir a Jesús en la Eucaristía, es muy importante. Y también pues beber de ese agua viva que Jesús nos ofrece, estudiar la palabra, indagar en las Escrituras, es muy importante. Pero algo que también es muy importante es dar testimonio. Nunca dejes de dar testimonio porque seguramente ayudas a muchas personas. Así que espero que hayas disfrutado este capítulo. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que tengas muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.